Gloria Ruiz es nutricionista, nuestra primera invitada de la tarde. Agradecemos muchísimo su presencia. Está muy bonita, doctora. ¿Cómo estás? Yo creo que el embarazo le sentó muy bien, doctora. De verdad que sí. Y hablemos ya específicamente del tema, ¿qué son los alimentos transgénicos? Bueno, para empezar, si es que se le puede llamar alimento, ¿sí? Estuve pues investigando sobre el tema, actualizándome, porque es muy rico aprender cada día y realmente que mi opinión como profesional es algo que no se debieron de haber inventado, ¿sí? ¿Qué es un alimento transgénico? Es un alimento genéticamente modificado. Hoy en día se conoce más con las siglas de OMG y así lo debemos detectar en algunos alimentos que ya están pues etiquetados. Organismo modificado genéticamente. ¿Qué pasa con esto? La gente, cuando hay un boom de algo nuevo, la gente siempre cree que es bueno. Entonces llegaron los tomates así grandes, rojos, maduros, que tardan hartísimo en dañarse. Llegaron las naranjas de color fuerte, entonces vamos a comprar esto que es lo último y que es importado. La mayoría de la gente cree que lo que es importado es lo más saludable y nada que ver con eso. Y son modificados genéticamente, entonces se obtienen productos diferentes, pues, o más bonitos, más grandes, más vistosos, pero no tienen los mismos beneficios nutricionales, digamos, de un tomate o de una naranja, ya por mencionar algunos que usted mencionaba. Que yo mencioné, no son los mismos beneficios. Durante ese proceso de manipulación genética, para que tengan esas características que a nivel visual son muy favorables, esto también hace que cambien sus propiedades nutricionales y los efectos que tienen en nuestro propio organismo, generando diferentes tipos de enfermedades. Nosotros siempre hablamos de la comida orgánica, de que todo mientras más natural pues es mucho mejor, pero este tipo de alimentos se tienen que cultivar entonces con otro tipo de tierras o es todo en un laboratorio, les echan conservantes, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo que hacen normalmente es que lo que manipulan son las semillas, o sea, fabrican semillas a base pues, de organismos vivos manipulados genéticamente y estas semillas son las que están distribuyendo y las que están vendiendo. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia ya están aprobados 5 cultivos transgénicos, entre ellos está la soya, el maíz, el algodón, los claveles azules y las rosas azules. Eso es lo que está aprobado hoy en día. Eso es lo que están haciendo los agricultores que quieren tener como esa biotecnología, que así se llama, es que acceden a esas semillas que ya están manipuladas genéticamente y estas semillas las plantan en sus terrenos. Pero uno, por ejemplo, si yo voy al supermercado a comprar tomates, y ellos no tienen ningún empaque, ¿cierto? Uno ve un tomate muy lindo, otro más lindo que otro, unos grandototes, los que ustedes decían, empieza a los larga vida, por ejemplo, hoy en día los cherry, los tomaticos perla. ¿Cómo sé yo cuál está modificado genéticamente? Bueno, la verdad es que es muy complicado, más cuando en Colombia específicamente tenemos una legislación demasiado débil y demasiado pobre, donde no han tenido el carácter para exigir que los alimentos que sean transgénicos tengan el etiquetado. Incluso hay algunos países, por ejemplo en Alemania, en Italia y en Francia, ya está determinado de que está prohibido totalmente que cultiven, que vendan, que importen todo este tipo de alimentos. Y como Colombia está todavía... No, pues si es que usted dice la soya, el maíz, ¿qué más? El algodón. El algodón y las flores. O sea, que aquí debemos tener, por ejemplo, de soya, yo no sé cuántos aceites. ¿Sí o no? Y que en la etiqueta del aceite no va a decir soya o OMG. Aceites, leches, harinas, una gran cantidad. Es que hay que tener mucho cuidado. Y con el maíz, la gente no se imagina que la mayoría del maíz que estamos consumiendo hoy en día en Colombia es transgénico. Imagínense uno comiendo arepa de maíz transgénico y ni siquiera enterándose. Pero doctora, usted mencionaba ahorita que una de las consecuencias son enfermedades. Hablemos un poco de esto. Bueno, desafortunadamente faltan estudios, falta evidencia científica. ¿Por qué? Porque es muy costoso y porque el principal motivo para que se desarrollara este tipo de productos es un poder, algo económico, es un tema pues demasiado complicado de manejar. Entonces ellos mismos se encargan de que no se generen estos estudios. Falta evidencia científica, sin embargo pude encontrar un par de estudios que esos pues salvaron ahí como
como todo el testimonio, y es que en Australia y en Francia ya tienen estudios donde en Francia alimentaron durante 2 años unas ratas con maíz transgénico y vieron cómo tenían entre 2 y 3 veces más cáncer, más tumores que las ratas que estaban alimentadas con un maíz totalmente normal. Eso es una evidencia muy importante, es muy importante ahorita poder hablar con una evidencia científica, ¿cierto? Y en otro caso, en Australia hicieron un estudio con cerdos donde se vio el daño grandísimo a nivel gástrico, el daño del estómago de esos cerdos con el consumo también de maíz. ¿Y qué pasa en Colombia? ¿Con qué están alimentando las vacas y los cerdos? Con maíz. ¿Por qué? Porque engordan muy rápido, entonces los vamos a vender mejor, van a pesar bien, más. Entonces se pueden imaginar que se desencadena la calidad de la carne que estamos consumiendo, porque qué están consumiendo los cerdos y qué están consumiendo las vacas, y la calidad de la leche. Aquí yo, qué pena, pero también aprovecho que Marce es médica, entonces, porque uno se asombra al escuchar este tipo de declaraciones, pero también es como cierto, conocido, que últimamente la gente dice, no, es que hay como más casos de cáncer, hay más incidencia de ciertos tipos de cáncer. ¿Podría haber alguna relación entre la alimentación específicamente y la aparición de tumores? Claro, es una relación completamente directa entre la alimentación. El cáncer es una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la alimentación influye para que una persona sufra de cáncer, son muchas cosas que están en el medio ambiente que influyen en esa aparición de la enfermedad. El cigarrillo, el estrés, cómo nos alimentamos, la ausencia del ejercicio, el aire contaminado, pero obviamente uno de esos factores sin duda es la alimentación. Claro que sí, y ampliando un poco más esa parte, se ha visto que así como se manipulan genéticamente estos organismos vivos para una apariencia específica, bonita, apetitosa, más bonita, además de que las personas de la agricultura, por ejemplo el ICA, que son algunos quienes lo defienden, dicen que es que se optimiza el suelo, que se ahorra tiempo, se ahorra mano de obra, que es un gran apoyo sostenible para la economía del país. Entonces esa es la parte que lo defienden, pero ¿a costa de qué? De la salud. Entonces así como se obtienen esos resultados en esos alimentos, asimismo al consumirlos en el ser humano se activan células cancerígenas, adicionalmente al incremento del autismo, de la diabetes, de la obesidad. Ahora, yo sé que con estos temas que son tan nuevos y donde no hay tantos estudios que puedan avalar, digamos, este tipo de teorías, también hay mucha confusión. Entonces uno va al mercado y encuentra cosas orgánicas. Si ahí me dicen orgánica, transgénica, ¿qué más cosas encuentra uno ahora como...? Lo kosher. Exacto, kosher, no sé qué. Pues, ¿cuál sería como la información o uno como consumidor que debería tener en cuenta a la hora de decidir qué comprar? Bueno, lo ideal, lo orgánico. Primero descartemos lo transgénico, yo creo que eso ya está transgénico muy no, claro. O lo que diga OMG es oh my God. No. Buenísimo. Me va a acordar siempre. Eso de entrada sí queda descartado. Lo mejor, lo ideal es lo orgánico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar y respaldar a los agricultores que cultivan alimentos orgánicos, que vienen a hacer sus mercados en las plazas, que a veces en los centros comerciales acá en Medellín he visto que hacen mercados orgánicos. Eso es lo que tenemos que respaldar principalmente. Entre más natural, más libre de químicos, preservantes y aditivos, vamos a estar muchísimo más saludables. Gloria, ¿tú sabes si esas, que ahorita también está tan de moda lo bonito pues en la cocinada? Y entonces uno ve los tomates chirriquiticos o las zanahorias pequeñitas, los mini rábanos, ¿estos son transgénicos? Hay unos transgénicos y otros no. La falla está en que como no hay una legislación que obligue a etiquetarlos y uno saber, esos, lo que sé es que no se cultivan en Colombia, esos son importados. Los transgénicos. Ese tipo de alimentos, los cherry, las zanahorias pequeñitas, esos no se están cultivando ahorita en Colombia, pero los que tenemos que venden acá son importados. Ahí habría que hacer un trabajo muy exhaustivo de investigar, bueno, determinada cadena de supermercados, ellos importan, qué tipo de alimentos importan, nos toca hacer ese tipo de investigación para estar más seguros, porque definitivamente la salud de uno depende de lo que come. O sea, eso es un hecho, entonces hay que darle muchísima importancia e investigar qué es lo que uno se va a llevar a la boca. Luchi, pásame el teléfono.
Voy a llamar al ministro de Agricultura a hacerle una Ahí propuesta. está, lo tengo en favoritos, dale, En favoritos, tres. dale. Marcación rápida. No, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo generar, pues no pánico, pero sí una alarma. Es importante saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca y sobre todo ser un poco más críticos a la hora de escoger los alimentos que nos damos a nosotros mismos y a nuestra familia. Muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Muy amable.